Ahora sí. Ya. Tenemos el IVA, que nos dicen que en este ejercicio corresponde un 20%. Y después, y se encuentra incluido en el valor de la máquina adicional. A esto se desembolsaron 120.000 netos por concepto de flete de la máquina, 80.000 por un impuesto específico no recuperable, y se espera que los costos de mantención de la máquina sean de 180.000 al mes. De la misma manera, se desembolsaron 100.000 netos en desmantelar la máquina antigua, que fue reemplazada por la máquina nueva. La empresa es- estimó que el valor presente de los costos de desmantelar la máquina nueva es de 150.000. La máquina tiene una vida útil de 5 años, no se considera valor residual y la empresa se depreciará de forma lineal en base al tiempo. Entonces, a la máquina le podemos agregar depreciación lineal, vida útil 5 años. Siempre es importante tener en cuenta cuánto va a ser en meses, principalmente, por el tiempo que esté sucediendo la situación. Entonces acá tenemos 5 por 12, tenemos 60 meses. Ya. Dice, se pide registrar la compra de la máquina de la depreciación del primer año. Ya, ahora quiero que, levantando la mano, que la persona para que me diga cuál es el asiento correspondiente a lo que es la desmantelación de la máquina antigua. Chicos. Ya, Josefina. Josefina, escríbeme por el chat, según tú, ¿cuál sería el asiento correspondiente de cuentas de debe y haber? No exactamente. ¿Quién otro? ¿Qué otro quiere intentar? A ver, Martín, Bauerle, Martín, cuéntame. No, ya, voy a dar un último intento. Recuerden, es desmantelación de la máquina antigua. Y a la persona que me diga, ahora vamos a empezar a la siguiente persona, los voy a ir desmuteando para que me lo digan y lo hagamos más eficiente, no perdamos tiempo. Samir, el siguiente. Cargo al debe con PPE contra gasto por desmantelamiento. No, ya, les explico. Acá, ¿por qué se puede asumir, claro, que es un gasto y todo? Y dice, de la misma forma se desembolsaron 100.000 netos en desmantelar la máquina que fue reemplazada por la máquina nueva. El problema acá es que se tiene que asumir como una provisión del desmantelamiento, porque te está diciendo cuánto tú estás desembolsando por el desmantelamiento, pero tienes que agregarle a eso el IVA, porque te están diciendo solo el desmantelamiento, te falta como el extra por el efectivo. Entonces, y claro, acá podemos notar dos diferencias en lo que es el ejercicio, porque hay una parte que nos dice 120.000 neto, sin paréntesis, el otro es 100.000 neto. Yo, de lo que asumí al interpretar esto, fue que te lo están diciendo como en bruto o que falta agregarle el neto, falta agregarle el IVA, o sea, este 20%.
En este caso, como nos dicen que nuestro IVA corresponde a un 20%, el asiento sería provisión por desmantelamiento, y esto por 100.000, con el extra de IVA, crédito fiscal, siendo un 20% de los 100.000, tenemos 20.000 más, y todo eso contra efectivo. Ya. Al final es bien simple la primera parte, que es desmantelación. Te dicen que están desmantelando la, la máquina, la antigua, y también por qué no se considera como costo o como gasto, es porque acá lo que estamos preocupándonos es de la adquisición de una nueva máquina. Entonces nos vamos a concentrar más en lo que son los costos de la nueva máquina. Y por ende, el desmantelamiento de la antigua no forma parte del costo de la nueva. Ya, ¿qué es lo siguiente? Nos piden saber la compra de la máquina, registrar la compra de la máquina. Ya. Esto puede ser más sencillo. ¿Quién me dice cuál sería el registro de la compra de la máquina? María Ignacia, te voy a desmutear. Ah, no. No sé, acabas de bajar la mano. Josefina, Máquina, IVA crédito fiscal, ¿por qué? contrabanco. Pero, ya. Sí, pero falta algo, porque tú antes de registrar, ¿qué crees tú que te faltaría? Porque sabes que todo esto tiene algo de por medio. Tienes el flete, tienes un impuesto, tienes provisión por desmantelar la máquina nueva. Todo eso forma parte del valor Del total de la costo. máquina. Exacto. Entonces, ¿cómo crees que sería lo primero que tienes que desarrollar? El asiento está bien. Es que pondría primero máquina en valor neto. Ya, Contrabanco. ya mira, a ver. Veamos primero qué quiere decir Martín, y después les explico qué es lo que va antes. En sí el asiento está bien, pero le falta algo pequeño, dado el contexto que se están dando. Martín. Que según yo falta reconocer todo lo que implica el costo de la máquina. Por Ya, ejemplo, el descuento, el costo de mantención, el flete, o sea, ya, reconocimiento inicial en el fondo. exacto, el reconocimiento inicial del costo. O sea, los dos están bien. El primero, el asiento, sí está bien, tendría que ser propiedad, planta y equipo, el IVA y el efectivo, pero también hay que tomar en cuenta todo lo que viene de antes, porque eso también tiene que ver, tiene que tener un cierto grado de incidencia en, en el libro diario, en el asiento. Entonces, Martín, cuéntame. Entonces, ¿cuál le pondrías tú el costo a la máquina al inicio, cuando recién la está comprando? Sería por 1.800.000, Seguro. perdón, menos el descuento, que es Ya. del 5%. Entonces, tendríamos 1.800.000. Eso sería en valor neto, claramente, Exacto, porque faltaría el 20% del IVA. exacto. Entonces, estaríamos registrando primero lo que corresponde a los costos de la máquina. PP. Costo de compra. Tenemos que el costo de compra es por 1.710.000, debido a que incluye el descuento. Luego,
como nos iba diciendo Martín, hay que considerar lo que es el flete, lo que es el impuesto, lo que es lo que se estima que sería el costo del desmantelamiento, entonces una provisión por este mismo, y tendríamos, por lo que nos dice el enunciado, 80.000 por impuesto específico no recuperable. Entonces, vamos agregando. Impuesto. 80.000. Tenemos los fletes por 100.000. ¿Y qué más? Aquí, como les comentaba, hay que asumir también la provisión del desmantelamiento de la máquina nueva, que sería por un monto de 150.000. Ya, esto nos da un total de 2.040.000. Ahora sí podemos proceder a lo que es el asiento. Como nos decía Josefina, si no me equivoco, es lo que ya reconocemos como el costo o el valor total de nuestra propiedad, planta y equipo por los 2.040.000. A esto se le agrega el IVA crédito, que corresponde a 362.000. Y esto iría contra efectivo por 200. Y claro, esto puede ser un poco absurdo. Quizás yo en su momento tampoco lo hubiera notado, pero se le descuenta lo que es la provisión por el desmantelamiento. Por 150.000. Ya. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos anotar para que tengan en cuenta? En el IVA crédito se aplica IVA sobre la máquina y flete, dado que el resto está exento, lo que corresponde a la provisión, y el impuesto. Ya. ¿Qué es lo último que nos piden? Nos piden calcular la depreciación del primer año. Entonces, ¿quién me dice cuál sería la depreciación en este caso? ¿Y cuáles serían los montos? ¿Josefina? Es que, Felipe, no me calza lo del IVA, no me da. Mira, el IVA tenemos... Porque es del 20, ¿o no? ¿Cómo? Es del 20% el IVA. Sí, es el 20% y se aplica tanto a la máquina como al flete. Ya. Ya, porque me da 3.40. A ver, 1, 7, 10. Ah, ¿te dio 3.42? No, 3.40. Ya, mira, fíjate bien de nuevo, porque tienes que sacarle el 20% al 1.710.000 y el 20% al 100.000. Ahí te da lo que corresponde de IVA.
Ya. Pero ¿y por qué no? No es del 2.040.000. No, no es del 2.040.000 porque te está diciendo, y tal como le expliqué acá, lo único que se le aplica al IVA es la máquina y el flete. Ya, No, no al total. claro, porque el PPE al final está compuesto de todo, del impuesto, del flete, de la provisión y del costo de compra. Ya, gracias. De nada. A ver, Samir. La depreciación de la máquina anual es de 408.000 pesos, porque al no tener valor residual, solamente se le divide la cantidad de años de vida útil que tiene. Ya, pero ¿estás seguro que para la primera situación corresponde a 408.000? Eh, ¿Me piden mensual? No, no, no. Mira, dice, se pide registrar la compra de la máquina y la apreciación del primer año. Claro, está bien tu lógica, pero fíjate en lo que te dice el ejercicio. Dice, la empresa adquiere y pone en uso la máquina con fecha 1 de julio. Ah, ya, lo divido en 12 y lo multiplico por la cantidad de meses que se ocupó, que en este caso Exacto, serían 34.000 por la cantidad de meses. exacto. ¿Y cuánto sería eso? Tienes de julio a diciembre, tienes 6 meses. 204. Exacto. Entonces, tenemos la depreciación al 31 de diciembre, donde hacemos un asiento por contra. Y aquí, ya. Entonces tenemos 204 contra 204. Ya. ¿Qué nos falta? Generalmente en esto, que igual esta parte de la materia igual se la recomiendo, en especial para el próximo conta, porque lo que más se van a fijar en conta 2 es lo que es máquinas, en lo que es método del costo y método de revalorización. Entonces, lo último que nos falta hacer en esta situación es registrar el valor libro al final de este año. Entonces, tenemos valor libro final año 1. Vamos a tener que nuestro costo de adquisición, como habíamos calculado antes, corresponde a 2.040.000. Vamos a tener que ya en el primer año se está depreciando por medio año. Entonces registramos una depreciación acumulada por 204.000. Y por último es el valor libro. Tenemos valor libro por 1.836.000, que es la diferencia de ambos. Ya, ¿se entendió bien la primera situación? Chicos, ya, me parece. Entonces, sigamos. Situación 2. Al final del primer año, la empresa determina que el valor razonable, valor de mercado, de la máquina es de 1.500.000 y el valor en uso es de 1.600.000. Y la empresa ha adoptado el sistema de valorización del costo. Se pide realizar los registros al término del primer año, el gasto por depreciación para el segundo año de uso. Ok. ¿Qué sabemos
hasta ahora en un contexto como este. Primero, por si llegase a aparecer como forma teórica dentro de su examen, lo primero que podríamos decir es, en base a la NIC 16, al activo no se le puede hacer nada, dado que ya está depreciado y no es posible su reevaluación. Lo que sí se puede hacer es que, según la NIC 36, tenemos que ver si existe un deterioro en nuestro activo. Ya. ¿Quién me dice cómo podemos calcular el deterioro? Josefina. Primero hay que sacar la depreciación. No. ¿Por qué no? Es que mira, primero que nada ya sabes que tu activo está depreciado, ¿cierto? Sí. Ya. Según tú, si tienes que primero hacer la depreciación, ¿cuál sería tu segundo paso? Comparar el valor libro con el valor en uso en este caso. No. Uno lo que compara es el valor libro con el importe recuperable. Y por eso te decía que no es necesario así como, claro, te sirve calcular la depreciación acumulada para al final calcular el verdadero valor libro que va a tener tu activo. Lo que importa acá es saber una comparación entre tu valor razonable y el valor en uso, porque el mayor de esos dos va a ser el importe recuperable. Entonces, nosotros sabemos que el valor razonable, que es igual al valor de venta, corresponde a un monto de 1.500.000. Y luego, nuestro valor en uso corresponde a 1.600.000. Entonces, si nos fijamos cuál es el mayor de los dos, por obviedad sabemos que es el valor en uso. Entonces, importe recuperable, que es mayor de los dos. Esto nos va a dar que el importe recuperable va a ser de 1.600.000 también. Ya. Y ahora viene por cómo se calcula el deterioro. El deterioro se calcula si el impuesto, el importe recuperable es menor que el valor libro, significa que sí existe deterioro. Ya. A ver, alguien... No, nadie había levantado la mano. Ya, entonces, tenemos que, si nuestro valor libro, al final siempre se compara con el valor libro del año pasado, o el último valor libro que se obtuvo de la propiedad. Entonces, si nosotros sabemos que nuestro valor libro es de 1.336.000, y nuestro importe recuperable es menor y corresponde a 1.600.000, calculamos la diferencia
Y esto va a corresponder a una pérdida por deterioro. Y que, como creo que ustedes deberían saber ya, es que se asume la pérdida por deterioro, al igual que la depreciación, pérdida por deterioro, y esto contra deterioro acumulado. Entonces, y esto va a corresponder al mismo monto. Fuck. $136, 236. Tenemos. Ya. ¿Se entendió bien cómo funciona el deterioro hasta este punto? Josefina, cuéntame. Es que tengo una pregunta. ¿El deterioro después va a funcionar como que tengo una reserva de deterioro? Como Claro, que es que por eso decía, el deterioro funciona de la misma forma que la depreciación, porque tienes una cuenta de gasto, que es la pérdida por deterioro, y vas a tener una cuenta de, como por así decirlo, de reserva, que es como la depreciación acumulada, que va a ser el deterioro acumulado, que va a ser una contracuenta Ya, de activo. ya, gracias. Ya. Ya se dice que bien. Ya. Entonces, al haber calculado ya el deterioro, lo que falta es sacar el nuevo valor libro y sacar la depreciación del segundo año. Entonces, tenemos valor libro post deterioro. Vamos a tener el costo de adquisición, que es de 2.040.000. Vamos a tener la depreciación acumulada, registrada anteriormente por 204.000. Y vamos a tener ahora un deterioro acumulado por los 236.000 que habíamos calculado antes. Y lo que nos falta acá es valor libro año 2 de 1.600.000. Y los que nos piden extra es la depreciación del segundo año. Ya, quiero que acá alguien me diga cuántos serían los montos de depreciación de este caso. Martín. Tendría que ser el valor libro del año 2, de 1.600.000. Ya, pero ¿cuál es la Menos, depreciación? por eso, menos 0, que es el valor residual, Exacto. dividido la vida útil que queda, que son 3 años, si no me equivoco, vida útil restante. O sea, 6 meses Mm, más, perdón, es 6 meses que, más 12 meses, 18 meses sería. Que ya lo fíjate, ocupamos el 6 meses del año pasado, ya, más todo el año, todo este año, o sea, sí, serían 60 menos 18. exacto, pero fíjate en algo. Tú cuando vas a calcular la nueva depreciación, tienes que hacerlo en base, considerando los meses que tienes ya de vida útil. ¿A qué me voy con esto? A que tienes el 1.600.000, no tienes valor residual, y tu vida útil a inicios del segundo año era de 4 años y medio, que equivalen a 54 meses. Entonces tú deprecias en base a esos 54 meses. Entonces, Ah, bueno, verdad. nosotros tenemos el 1.600.000 Entonces, lo que dije era para el tercer año. para el tercero. Claro, claro. Porque es que si lo ves de esa forma, podría ser sí. En el caso de que no se tomaran, que ya hubiera pasado esto y que hubiera sido lo mismo, pero para el tercer año, porque ahí faltarán 3 años y medio para contabilizar.
Depreciación. Entonces tenemos la depreciación del segundo año, que va a corresponder a 1.600.000 dividido en 54 por 12. Entonces, 1.600.000 dividido en 54. Y esto por 12. Y acá aproximándolo, nos da un monto de 355.556. Lo que nos da, por el otro lado, la gasto por depreciación para el asiento. Depreciación acumulada por el monto. Ahí sí. Ya. Y aquí les voy a dejar anotado para después cuando les suba el Excel. Meses y se deprecian 12. Ya, y eso sería toda la situación 2. ¿Se entendió? Ya, buenísimo. Sigamos entonces. Ya. Procedemos a la situación 3. ¿Qué nos dice la situación 3? Al finalizar, al final del primer año, la empresa determina que el valor razonable de la máquina es de 2 millones, valor de mercado o valor razonable, y el valor en uso es de 2.100.000. Y la empresa ha adoptado el sistema de valorización de revaluación. Se pide hacer los registros al terminar el primer año, el gasto por depreciación para el segundo, y gastos por depreciación para el segundo año de uso. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ya, nosotros, lo que ya sabíamos y lo que no va a cambiar es el valor libro del primer año. Se mantiene igual respecto a la misma a la situación, a la primera situación. Entonces, acá lo que sí hay que tener ojo es que como estamos en método de revaluación, se tiene que llevar el activo a su valor razonable, que como les decía antes es el valor de mercado. Entonces, y acá sí tienen que tener mucho ojo, que cuando se revalúa hasta el valor razonable, no se considera el valor en uso. Entonces, aquí voy con esto, que al final, por así decirlo, si nosotros teníamos un valor razonable por 2 millones, que, como bien saben, es una revaluación positiva. Al ser una revaluación positiva, ¿qué ocurre? Hay que registrar un asiento aquí. ¿Qué asiento dirían ustedes que tiene que ir? Chicos, ¿qué asiento iría en una revaluación positiva?
A ver, Josefina. Eso es como que el valor libro sea menor que el razonable, ¿cierto? Es que, ¿A eso te refieres con revaluación claro, positiva? Que no me acuerdo. exacto, sí. Revaluación positiva es que tu valor libro es menor que el razonable. Y si fuera negativa, es lo contrario. Ya, depreciación acumulada contra PPE. Alto. Piénsalo bien. Cuando se hace una revaluación, ¿qué ocurre? ¿Conocen ustedes la cuenta de Ori? Sí, lo oí hoy día, pero no sé. Ya, a ver. Entonces, veamos. Martín también está levantando la mano. PPE contra Ori puede ser, ¿no? No Ya, sé. sí, exacto, exacto. Porque al final Pero acá tú lo que no haces es devolver la depreciación, sino lo que haces es, porque la propiedad ya O está, sea ya que, está depreciada. Entonces, ya, sí, ahora te caché. exacto. Que te lo entendí al Entonces, revés, te lo había entendido al revés. ya. Entonces, la ORI se puede ver como una reserva, como dicen por el chat, como ganancia o una reserva de pérdida. ¿Por qué? Porque al final sí, lo que está sucediendo acá es que tú no estás como devolviendo, tú no puedes como devolver el tiempo y que tu máquina ya no esté depreciada. Uno lo que hace, la única forma de hacer eso es cuando tú vendes tu máquina que ya no existe depreciación porque tú ya no tienes que depreciar ningún activo correspondiente a ese estilo. Entonces, cuando hay una revaluación positiva, uno lo que hace es que el mercado avalúa tu activo a un valor mayor del que tú ya tenías registrado. Entonces, como dijo Josefina, acá se va a registrar una PPE por 164.000, que es la diferencia de lo que teníamos antes, sumado para llegar al valor razonable, y vamos a tener contra Ori, que son las reservas, y esto va a ser 164.000. Ya, entonces, como ya se revaluó el activo, nosotros lo que tenemos que hacer es una, una, un valor libro post la revaluación. Entonces, valor libro post revaluación, donde hacemos el mismo proceso. La PP, que es por 2.204.000. Tenemos, ¿y por qué esto? Porque esto ya está considerando, esto considera la revaluación, que serían los 2.040.000 más el 164.000. A esto tenemos depreciación acumulada por 204.000, eso no cambia. Lo que sí cambia es el deterioro acumulado, porque al final esto está regido más que nada por el valor que le entrega el mercado a tu activo. Deterioro acumulado. Entonces, esto lo dejamos en 0. En 0. Y nos da un valor libro de 2 millones. Ya. ¿Se entendió bien la revaluación? Tienen que siempre considerar lo que es ORI, lo que es si tu valor razonable está por sobre o por debajo del valor libro, y ahí considerar si tu ORI va a ser una ganancia o una pérdida, dado el valor que se haya considerado. Y claro, si es mayor, se elimina el deterioro porque ya no va a existir un deterioro, porque ahora vale más tu activo, y eh, y la depreciación se mantiene igual porque no hay forma de quitar eso a menos que vendes la máquina y ya no sea tuya. Luis me pregunta por qué son 2.204.000. Como dije antes, acá lo que tú consideras es que tienes un costo de adquisición de la propiedad, planta y equipo por 2.040.000 anteriormente. Y a eso
se le tiene que considerar la revaluación porque vale más. Entonces, tú le estás sumando 164.000. Y al final no hay como un desbalance en el valor de la propiedad, porque al final se llega al valor razonable que te estaban proponiendo en el ejercicio con la disminución de la depreciación acumulada. Entonces tenemos los 2.040.000, se le suman los 164.000 de las ORI, de la PPE por la generación de ORI, se le resta la depreciación acumulada, ya no existe deterioro porque vale mucho más tu activo ahora y te da los 2 millones del ejercicio. Ya. Y por último, tenemos la depreciación del año 2. Ya. Aquí cambia la cosa. Entonces, es el mismo, no, mentira, aquí no cambia, aquí es lo mismo, pero como habíamos hecho antes, con el 1.600.000 se hace lo mismo. Se considera el valor libro final, se deprecia por 12 meses, porque como es depreciación de segundo año, pasa la misma situación, pasa la misma depreciación que la situación anterior. Pasó medio año y tú consideras la nueva depreciación en base a lo que le falta, que son los 4 años y medio, que equivalen a 54 meses. Entonces hacemos el mismo proceso. Gasto por depreciación. Tenemos depreciación acumulada. Aquí vamos a tener los 2 millones. 2 millones dividido en 54 y esto multiplicado por 12. Y a esto, aproximándolo, nos da 444.444. Ya. ¿Qué se hace ahora? Ahora, como ya sabemos la depreciación, siempre se tiene que, después de realizar, por ejemplo, en este caso que fue el método de reevaluación, hay que considerar si existe deterioro o no. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos un valor razonable dado por el ejercicio de 2 millones. Tenemos un valor en uso por 2.100.000. Y, al igual que antes, tenemos que ver qué relación tiene el impuesto recuperable con el valor libro. Entonces, hacemos lo mismo de antes. El impuesto recuperable es el mayor de los dos. Entonces van a ser 2.100.000 que corresponden al valor en uso. Pero acá, al hacer la relación importe recuperable, puse impuesto. El importe recuperable con el valor libro, nos damos cuenta que el importe recuperable va a ser mayor. Esto es... Y si ocurre esto, no existe deterioro. Y no se hace ningún cálculo extra. Y ninguna valorización de libro extra dado un post-deterioro inexistente. Ya. Y esa sería la tercera situación. ¿Alguna pregunta sobre esta, que fue un poco más extensa? Asumir el silencio como un no. Entonces, proseguimos. Ya. Tenemos la situación 4. Supondremos que hemos llegado término, supondremos que hemos llegado a término del año X en la vida útil de la máquina y previo al reconocimiento de la depreciación del año, el libro
es el siguiente. El valor libre es el siguiente. Nos dan la máquina por 2 millones, la depreciación acumulada por 500.000. Esto lo vamos a ir anotando. Y el deterioro acumulado por 1.300.000. Entonces, nos vamos al Excel. Anotamos todo. Ya. Esto es lo que nos otorga el ejercicio de un valor libre al momento del X año. Después nos dice, partiendo del supuesto que a la máquina le quedan 3 años más de vida útil y que se trabaja bajo el método del costo, realice todos los registros contables necesarios al término del año X, suponiendo que el valor razonable de la máquina, valor de mercado, es de 1.400.000 y el valor en uso es de 1.450.000. Ya. Entonces, tenemos todo anotado y empezamos. Primero que nada, nos dice, le quedan 3 años de vida útil. O sea, acá podemos partir haciendo una depreciación de cuánto le queda. ¿De cuánto le queda? Aquí hay que asumir lo mismo. Al inicio de este año X le quedaban 4 años de vida útil a la máquina. Entonces se deprecia por 4 años. Entonces vamos a tener un gasto por depreciación. Una depreciación acumulada. Y aquí va a ser igual a los 1.300.000 dividido en 48 por 12. Nos da un monto total de 325.000. Ya. Ahora, como ya empezamos con este ejercicio, podemos proceder a hacer un valor libre, pero post la depreciación. Vamos a tener costo de adquisición, depreciación acumulada, vamos a tener deterioro acumulado y un valor final. Esto es los mismos valores que antes, tanto en la máquina como en el deterioro. Y lo que cambia es la depreciación, que aumenta en 325.000. Entonces tenemos los 500.000 más los 325, nos da 825.000. Y esto nos va a dar esto menos esto. Ahora sí. Esto menos esto menos esto. Ahí sí. Ya. Entonces, como veíamos antes, y por el método en el que estamos, sabemos que como ya está depreciada esta máquina, no se le puede hacer una reevaluación. Lo que sí se puede hacer es ver el deterioro, si existe deterioro. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un valor razonable por 1.400.000. Tenemos un valor en uso por 1.450.000. Ya, de estos dos, tenemos que el mayor, para calcular el importe recuperable, va a ser de 1.450.000. Y que tenemos que ver acá es que nuestro valor libre era de 975.000 y nuestro importe recuperable es de 1.450.000. De acá deducimos que no hay deterioro, porque el valor libre es menor. Entonces, dado que valor libre es menor que el
impuesto recuperable, no existe deterioro. Pero lo que sí se puede hacer acá es una eliminación del deterioro acumulado. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro impuesto recuperable va a ser mayor que nuestro valor libro, pero ojo acá. Acá yo no puedo. ¿Qué estaría mal en el ejercicio? Si yo hiciera esto, 1.400.000, no digo 450.000. A esto le resto 975.000. Y eso lo asumo como un ingreso o recupero de deterioro, estaría mal. ¿Por qué? Porque tú no te puedes sobrepasar no hay más deterioro de lo que ya hay. Solo puedes sobrepasar, solo puedes quedarte, llegar a tu tope es el deterioro que existe. Entonces, esto, vamos en rojo, y acá no se hace. Lo que sí se puede hacer es que eliminamos el deterioro ya existente por los 200.000 y a eso le contamos un ingreso o recupero de deterioro por el mismo monto. Ya. Entonces, para recalcar, sabemos que no se puede eliminar de que solo se puede eliminar el deterioro y la propiedad planta y equipo no puede ser reevaluada. Y por algo les comentaba lo de antes, no puede existir una acumulación de deterioro negativa, sería absurdo, es como dinero que no existe. Y por último, seguimos con el siguiente proceso. Valor post deterioro. Tenemos costo de adquisición, tenemos depreciación acumulada, tenemos deterioro acumulado y por último el valor libro. Ya, entonces tenemos los 2 millones del costo de adquisición, eso no cambia. Tenemos la depreciación, tampoco cambia. La única forma, como les dije, de que se elimine una depreciación es que se venda la máquina. ¿Qué más tenemos? Ya no existe deterioro, se eliminó todo el deterioro acumulado. Y nos da un total de esto menos esto, 1.175.000, que va a ser nuestro valor libro post deterioro. Y eso sería todo en la situación 4. ¿Alguna pregunta con este caso? Si por la depreciación con año X, si por el ingreso, o qué más, o los valores libro. ¿Ninguna pregunta? Bueno, sigamos. El último. Josefina Vargas. Cuéntame, Josefina. Sí, es que, ¿qué pasa con lo que no usaste? O sea, como que se pierde nomás, como que no existe. Claro, como estaba explicando, tú cuando haces una reevaluación, no reevaluación, tú cuando tienes el importe recuperable
que es mayor a tu valor libro, pero eso, si tú a tu valor libro le sumaras el deterioro y sigue siendo mayor, no puedes aumentar el valor de tu activo. No lo puedes aumentar a 1.450.000. Solo puedes aumentarlo hasta donde te aguanta el deterioro. Ya, y si no existe deterioro, no hago nada. Claro, y si tu importe recuperable sigue siendo mayor que el deterioro que ya existe, no se hace nada. Y si no hay deterioro, tampoco se hace nada. Se mantiene igual. Ya. Gracias. De nada. Ya, veamos la última. Situación 5. A ver, nos dice. Situación 5. Lo mismo. Nos da un valor libro con máquina 2 millones, con depreciación acumulada 500.000, sin deterioro, pero nos dan un saldo en reservas de revaluación de 100.000. Nos dice, partiendo del supuesto que a la máquina le quedan 3 años más de vida útil y que se trabaja bajo el método de valor razonable, realice todos los registros contables necesarios al término del año X, suponiendo que el valor razonable de la máquina de mercado es de 800.000 y el valor en uso es de 700.000. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Tenemos, primero que todo, el valor libro de una máquina que le quedan 3 años de vida útil. Ya, de aquí pasamos a lo mismo. Costo de adquisición, la depreciación acumulada y el valor libro. Aquí los valores que nos dan. Y esta es la diferencia. Después de esto tenemos un extra que nos dice que existe un saldo en reservas por 100.000. Por 100.000. Ya. ¿Y qué se puede sacar de acá? Empezamos de nuevo con lo mismo. Es el mismo proceso que la situación anterior con año X, con final de año X. Sabemos que le quedan 3 años más de vida útil, pero al comienzo de este año le quedaban 4. O sea, se deprecia en base a 4 y se calcula los 12 meses que transcurrieron. Entonces vamos a tener gasto por depreciación acumulada. Vamos a tener que esto va a ser igual al valor libro dividido en 48, y esto por 12, nos da un valor de 375.000. Ya. ¿Qué es lo que sigue? De nuevo, lo mismo. Valor post depreciación. Siempre acuérdese de estos pasos porque al final si se saben los distintos pasos en cada tipo de situación, al final es muy, muy rutinario, muy mecánica la cosa. Costo de adquisición, el cual no cambia. Tenemos depreciación acumulada. Tenemos deterioro acumulado. Tenemos valor libro. Entonces, como esto no cambia, aquí van a ser 2 millones. La depreciación acumulada son de 875.000. No existe deterioro.
y nos da un valor total de 1.125.000. Ya. Ahora, como pasó en la situación anterior donde teníamos el método de revaluación, lo que hay que hacer acá es llevar de nuevo el activo a su valor razonable, o valor de mercado, o valor de venta. Entonces, tenemos método de revaluación. Nosotros sabemos que nuestro valor razonable es de 800.000. Y ¿qué más? ¿Qué más sabemos aquí? Acá la cosa es que tienen que tomar en cuenta que no se puede hacer una revaluación positiva dentro de esta propiedad, porque ya procede un deterioro. Entonces lo primero que hay que hacer es eliminar el deterioro. Acá lo que hacemos es ORI, que son las reservas que ya teníamos. 100.000 contra PPE por 100.000. Y acá lo que se hace es, acá es un ejemplo cuando hay, después de haber cancelado las reservas, cuando hay un cambio cuando se hace una revaluación negativa, de lo que, si no me equivoco, le estaba comentando a Josefina, a su compañera Josefina antes, que es la situación de que si hay una revaluación negativa, si mi máquina es, si mi valor razonable es menor que mi valor libro, mi máquina vale menos ahora y yo pierdo eso. Pero como ahora en este caso tengo unas reservas, lo único que no pierdo 325.000, porque acá baja de 1.125.000 a 800.000. Entonces no pierdo toda la diferencia dado que tengo unas reservas. Entonces lo primero que se hace, se eliminan las reservas. Y luego se registra la pérdida. Entonces, pérdida por ajuste a valor razonable, que es por los 225.000 faltantes. Y acá es PPE. Porque estoy perdiendo valor de mi máquina. Y lo mismo, se hace valor, libro, post, ajuste. Ajuste a valor razonable. Entonces, aquí ya empieza a cambiar la cosa. ¿Por qué? Porque al haber una desvalorización de mi activo, mi propiedad, planta y equipo, primero que nada, baja de monto. Entonces, si yo tenía 2 millones, acá, si yo tenía 2 millones, se le resta esa disminución en valorización de mercado, que son los 325.000. Que nos da 1.675.000. ¿Qué más tenemos? Tenemos la depreciación acumulada por no cambia. Tenemos no existe deterioro. Deterioro acumulado. 0. Y valor libro, que tiene que ser igual a su valor razonable, en este caso. Y claro, si no les llegas a dar igual a su valor razonable, tienen que fijarse bien en lo que están haciendo, si es que cometieron algún error. Y eso sería todo de la situación 5 y de la ayudantía. ¿Les quedó alguna duda con respecto a la ayudantía?
Todo ok, dice Martín. Todo bien. Ya. Entonces voy a detener la grabación aquí y me voy a quedar unos 10-15 minutos para resolver algunas dudas extras por si es que tienen y sería todo por hoy.